La Carta Internacional de Derechos Humanos comprende la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Humanos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y sus dos protocolos facultativos. La declaración, definida como el ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, fue adoptado el 10 de diciembre de 1948 por la Asamblea General. Sus 30 artículos enumeran los derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales básicos con los que deberán contar todos los seres humanos del mundo. La disposición de la Declaración Universal se considera norma de derecho consuetudinario internacional por su amplia aceptación y por servir de modelo para medir la conducta de los estados. Tras la adopción de los derechos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos, principal órgano intergubernamental en la materia dentro de las Naciones Unidas, convirtió estos dos principios en tratados internacionales para proteger determinados derechos. Dado el carácter inédito de esta tarea, la Asamblea General decidió redactar dos pactos correspondientes a dos tipos de derechos enunciados en la Declaración Universal: los derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales y culturales. Los Estados miembros debatieron diversas disposiciones durante décadas para tratar de ratificar explícitamente ciertos aspectos de la universalidad de los derechos humanos que no se mencionaban de forma implícita en la Declaración Universal. Entre ellos se encontraba el derecho de los pueblos a la libre autodeterminación, así como la mención de algunos grupos vulnerables como los indígenas y las minorías. Se llegó a un consenso en 1966 y la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó el mismo año el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Habeas corpus. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? El habeas corpus es un derecho fundamental y a su vez es una acción constitucional que tutela la libertad personal cuando una persona es privada de su libertad ilegalmente, faltando a las garantías constitucionales, o cuando hay una prolongación de su detención de manera arbitraria. El primer documento que establece la necesidad de justificar la detención de un súbdito bajo las restricciones siguientes, mediante un proceso público, controlado y solo por voluntad del monarca, fue la Carta Magna, conocida como Magna Carta Libertatio, elaborada después de tensas y complicadas reuniones en Runnymede, Surrey, entre nobles normandos y la realeza inglesa. Después de muchas luchas y discusiones entre los nobles, finalmente el rey Juan I, o Juan sin tierra, sancionó la Carta Magna en Londres el 15 de junio de 1215. Aunque el término de habeas corpus nacería con la ley del mismo nombre en 1640, no sería hasta 1679 que se establecería los procedimientos. Esta institución pretendía protegerla los agravios de injusticias de los señores feudales para con sus súbditos o personas de inferior clase. A nivel mundial, el habeas corpus hace parte fundamental de los derechos humanos y es incluido en todos los convenios que se obligan los países. Ahora bien, ¿existe en Colombia el habeas corpus? Claro que sí, gracias a la Constitución de 1991. Aunque la Constitución de 1886 ya existía una figura conocida como libertad personal, y no sería hasta el 91 que el habeas corpus sería incluido en la Constitución como un derecho fundamental y una acción constitucional, y esta sería consagrado en el artículo 30 de dicha Constitución. Primero, pues que son competentes todos los jueces de la República para resolver la solicitud de habeas corpus. 2. Que debe ser resuelta dentro de las 36 horas siguientes a su captura. 3. La acción puede ser invocada en cualquier tiempo mientras la violación persista. 4. La acción puede ser invocada por terceros.
pero es recomendable la asesoría de un abogado. Y quinto, a que la acción no se suspenda o aplace por días festivos o vacancia judicial. El origen de la petición de derechos data del año 1628, originándose en los desacuerdos que surgieron entre el Parlamento y el rey Carlos I de Inglaterra, debido a la actuación en la Guerra de los 30 años. Dicho Parlamento no accedió a la petición de subvenciones para el apoyo de guerra. Es así como el rey Carlos I inició el recaudo de impuestos sin aprobación del Parlamento y además a encarcelar de forma arbitraria a quienes se negasen al pago de los mismos. Esta situación por la que atravesaba el país llevó a realizar acantonamiento forzoso de tropas en casas de civiles y a decretar la ley marcial en la mayor parte del territorio. En ese momento, la situación del reino inglés estaba fijada por los reinos europeos vecinos como Francia, España, Flandes, como principales enemigos o aliados, cual fuese la situación. Podemos apreciar entonces que en esencia la problemática deviene de lo económico, a la negativa del Parlamento al recurso económico para la guerra de los 30 años. La petición de derechos entonces consiste en un documento constitucional inglés que establece garantías concretas para los súbditos, garantías que el rey tiene prohibido vulnerar. Concedida el 7 de junio de 1628, la petición contiene restricciones sobre los impuestos no establecidos por el Parlamento, acantonamiento forzado de soldados en casas de particulares, encarcelamiento sin justa causa y restricción en el uso de la ley marcial.